Bienvenidos a nuestro especial sobre patrimonio, que lo hemos querido dedicar en particular a los pueblos originarios, a dos de ellos. Y tenemos grandes invitados para poder conversar sobre cómo se ve la perspectiva de este año que comienza todavía. Particularmente en materia de pueblos originarios ha sido algo que se ha tomado la prensa y que queremos ver cómo se siente desde las mismas comunidades, desde los mismos pueblos esta conversación. Para eso estamos hoy con Samuel Yupanqui, presidente de la Asociación Indígena Aymara y Quechua, y Manuel Painiqueo, alcalde de Lumaco. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Quisiera partir contigo, Manuel, y saber cuál es tu perspectiva respecto de cómo se ve el escenario del pueblo mapuche en el marco del nuevo gobierno. Bueno, tenemos una historia de lucha que es frente al Estado, sobre todo, y que cualquier gobierno que salga no modifica mucho nuestro quehacer, nuestro interés, nuestra lucha por la defensa de nuestros derechos como pueblos originarios. Por ahí a veces surgen gobiernos progresistas que son un poco más cercanos, con que se puede conversar con un poco más de fluidez, pero en materia de avanzar de derechos... El resultado es el mismo al final. Es casi parecido, ¿sí? Digamos que con los gobiernos de concertación hay que reconocer que surgió la ley 19.253 y dentro de ese cuerpo jurídico lo que uno puede rescatar es el Fondo de Tierra y Agua, que especialmente se refiere a la restitución de algunos espacios territoriales ancestrales del pueblo mapuche. Y en eso sí ha habido un paso importante. Ahora, ¿cómo ves tú, Samuel, el escenario del nuevo gobierno? ¿Ha estado muy en conversación si es que, por ejemplo, nos mantenemos o no dentro del acuerdo 169? Bueno, como habíamos comentado un poco, es un escenario bastante complejo porque con el otro gobierno, con los gobiernos de concertación, entre que se avanza y se retrocede, uno puede decir, se suscribió a este convenio, con todos los pros y en contras que tiene. El decreto 66 que lo cuarta mucho. Los llamados a procesos de consulta y participación, que yo creo que son las herramientas más fuertes que da el convenio 169 de la OIT a las comunidades y organizaciones indígenas, es que su voz sea escuchada cuando hay algún tema que plantea el Ejecutivo que los va a afectar. Sin embargo, los múltiples procesos de consulta que se han hecho en los gobiernos de concertación, los meollos y los temas fundamentales que tienen que ver con las demandas históricas de los pueblos originarios siguen no siendo tratados. Y muchos de estos procesos de consulta son un poco saludos a la bandera, más que nada, en los cuales, por ejemplificar, es como, por ejemplo, en el tema de salud, de las áreas protegidas, en las cuales también se sobreponen a organizaciones y a comunidades indígenas, es como si nos preguntaran el color de la casa y no las estructuras que va a tener la casa. Así tienden a funcionar un poco los procesos de consulta indígena. Entonces los temas de la libre determinación, un Estado plurinacional, la capacidad... Está muy postergado. Ahora, ¿tú crees que... vuelvo contigo, Manuel. ¿Tú crees que el hecho de estar o no dentro del convenio 169 es relevante a la luz de lo que plantea Samuel? O sea, si al final las cosas son como cosméticas, sí. Eso no es importante estar dentro de ese convenio como país. Yo pienso que Chile debiera avanzar en materia de derecho internacional porque se firman los tratados y el sistema de Naciones Unidas ha sido bastante enfático en reconocer los derechos de los pueblos originarios en el mundo. Y fue la inspiración durante los 18 años para que los pueblos indígenas de Chile pudieran insistir en que se ratifique el convenio 169 y se pusiera en vigor este tratado, y que ya estamos próximos a cumplir los 10 años y en este lapso de tiempo se ha hecho letra muerta prácticamente de este convenio internacional, en donde primero se fue al Tribunal Constitucional para ver si era correcto la aplicación, cómo se podía adecuar
inmediatamente se empezó a bajarle el perfil al sentido de fondo que tiene este tratado internacional. Entonces, yo creo que es bueno que Chile lo pueda mantener en el tiempo, pero con un trabajo... Empezar a aplicar de otra forma. Aplicación que sea objetiva, que sea efectiva en beneficio del país. Ahora, yo me imagino que estas conversaciones ocurren mucho dentro de las comunidades y en las distintas asociaciones que tienen los pueblos, pero ¿qué se plantea respecto de este lugar imposible que parece ser encontrar un lugar donde confluya la perspectiva del mundo económico no indígena con la perspectiva del mundo indígena? O sea, en el fondo, da la impresión de que si aplicamos completamente el convenio, hay demasiada gente, intereses que se van a oponer o que se ven perjudicados. Entonces, ¿cómo uno vela por esta coexistencia en el territorio en un lugar donde de verdad podamos llegar a acuerdos? Primero, quiero decir que es importante que el convenio se suscriba igual, independiente de cómo se haya aplicado. ¿Por qué? Porque establece obligaciones al Estado que tienen que si bien puede que no se cumplan a nivel nacional, nos da la posibilidad de recurrir a los tribunales internacionales, ¿ya? Quizás los pasos en que uno puede recurrir a un tribunal internacional tienen que agotar primero las instancias dentro del mismo país, y eso puede que en algunos casos se demoren 6 años, 7 años y los daños ya estén hechos, pero aún así establece medidas y acciones concretas que podemos tomar. Frente a la otra pregunta, yo creo que hay que empezar a cambiar un enfoque y una visión que es global desde la comprensión que se tiene desde los pueblos originarios. ¿Desde los pueblos o hacia los pueblos? Hacia los pueblos y los mismos pueblos, que es cómo se estructuran las formas de conocimiento y las formas políticas o cómo ha operado la visión hegemónica frente a los pueblos originarios. La invisibilización, ¿ya? El no reconocimiento de sus saberes. Podríamos, como si lo habláramos desde una perspectiva histórica, los pueblos originarios, comparándolo quizás con Europa, sus conocimientos sobre los sistemas solares, sobre la producción agrícola, sobre las relaciones que se establecen con el entorno natural, mientras en Europa recién estaban descubriendo que la Tierra era redonda, los pueblos originarios en América Latina, las culturas andinas, por ejemplo, ya tenían un sistema solar, una forma de referenciación del calendario avanzada. Entonces, el Estado aplica una lógica que es como la de aplicar las políticas a los pueblos originarios, que es a través de la interculturalidad, ¿ya? Y la interculturalidad lo que hace es un poco someter la visión. Se supone que la interculturalidad es aquello que está entre dos cosas, ¿no? Y que podemos construir desde ahí. Hemos hablado mucho sobre estos temas, sobre las razones por las cuales el mundo debiera atender el valor y la sabiduría de los pueblos originarios. Pero mi pregunta avanza hacia un punto práctico, que es cómo se resuelve políticamente este problema. Que en el fondo, sabemos que el gobierno, el Estado debiera atender y mirar y la particularidad de cada uno de los pueblos, sus necesidades, su sabiduría y conservarlo. Pero mi pregunta es, cuando ustedes se van a la casa y conversan alrededor del fogón, ¿qué surge? ¿Qué surge como alternativa para encontrar un camino de salida? Porque llevamos un montón de tiempo, el Estado parece todavía no ser una estructura capaz de acoger estas necesidades. Los pueblos lo están pasando pésimo hace muchos años. Sigue esta situación que escribe Samuel. Entonces, ¿qué es lo que se conversa en la cocina? Sobre tal vez qué pueden cambiar ustedes sobre su propia estrategia de relacionamiento con el Estado. ¿Qué piensas tú, Manuel? Bueno, yo pienso que el diálogo es una herramienta fundamental. Nosotros hemos sido insistentes en eso, el pueblo mapuche. Pero el Estado no escucha. Parece que uno quiere dialogar y la otra parte no, porque el Estado insiste, por ejemplo, en la Araucanía, en llenarnos de carabineros, en todos los sectores donde hay una organización que reclama derechos, inmediatamente
el Estado instruye la presencia de carabineros. En Lumaco, por ejemplo, nosotros tenemos un cuartel de carabineros que se instaló hace 17 años y que son alrededor de 60 carabineros y que se lo pasan trotando en un lugar, que no prestan un servicio visible a nadie, solamente dice que resguardan a las empresas forestales. Y ¿Ellos lo dicen? Ellos lo dicen. Hace poco hubo un asalto cerca del lugar, falleció una persona, pero ellos dicen que no están mandatados para actuar en ese tipo de situaciones, solamente ellos tienen que ver con la protección de la empresa forestal. No, pero eso es 17 años, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que conversamos nosotros? ¿Cómo pudiéramos tener mayor participación dentro de la estructura del Estado? Si bien es cierto que hay dos estructuras, una que es la del Estado, que viene de raíces europeas, que es piramidal, y la otra que es de los pueblos originarios. En el caso de los mapuches es una estructura horizontal, en donde cada territorio tiene sus líderes, y que el Estado, por eso mismo dice, no sabemos con quién hablar, porque la gente de la costa, los lafkenche, tienen su liderazgo. Nosotros en la parte central, en las partes bajas, entre las dos cordilleras, Nahuelbuta y la cordillera de los Andes, también tenemos otra identidad territorial con nuestros propios liderazgos. En la parte alta de la cordillera de los Andes también, así como los mapuches huilliches del sur o los demás al norte. Entonces, o los de La Guardia también, que están también, ahí. Pues de La Guardia. Entonces tenemos una estructura distinta. ¿Cómo conversamos? Nosotros no nos podemos imponer porque el Estado tiene el ejército, tiene toda una fuerza militar que ellos tienen el control en ese sentido. Pero yo creo que lo que tiene que avanzar en estos tiempos es cómo nos modernizamos, cómo logramos entrar en armonía, una lógica de diálogo, armonía en esta sociedad en que vivimos. Están nuestros hijos, vienen nuestros nietos, van a seguir en lo mismo. Lógico. ¿Cómo logramos entendernos? Manuel. Y para eso yo creo que el político que va al Parlamento tiene que tener una idea de cómo resolvemos estos problemas que son históricos, de fondo, que no son recientes de la década de los 90, son históricos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con mucho más de esta conversación en Panorama Chile. Aquí volvemos con esta conversación sobre patrimonio, pueblos originarios y cuáles son los desafíos que se ven en el mediano y en el largo plazo, con todas las noticias que nos están acompañando. Samuel, en particular, acá antes de la pausa, Manuel hablaba de esta necesidad de encontrar una forma de dialogar, pero también describía un escenario que es difícil para el diálogo, que es, por ejemplo, en el caso del pueblo mapuche, hay una gran diversidad de identidades que confluyen bajo el nombre mapuche, pero que en rigor son distintos liderazgos, distintos territorios. Eso también pasa en el caso del mundo aymara quechua, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú una alternativa para que esa diversidad converse? Lo planteo de verdad, les quiero devolver a ustedes, yo sé que se los han devuelto mucho durante siglos, pero me da la impresión de que tienen más posibilidades de organizarse y de plantear una propuesta al Estado, no sé. Probablemente soy ilusa, pero cuéntame. Mira, primero tiene que ver con un empoderamiento desde lo que son las organizaciones sociales y las mismas comunidades y organizaciones que sean capaces de plantear sus temas de importancia al Estado. ¿Tú crees que eso está pasando? ¿Se están empoderando las comunidades? Sí, está pasando, pero es sistemático. Y también tenemos que buscar mecanismos de aunar criterios en esta diversidad de formas que tenemos de pensar, incluso a nivel de pueblos. El cómo tiene que ser a través también de mecanismos que permitan al Estado flexibilidad. No puede creer que nosotros de un día para otro tengamos un único representante. Los pueblos originarios tienen identidades territoriales. Entonces esto también implica, y a lo que vuelvo un poco lo anterior con estas lógicas interculturales, que el Estado debe parar una lógica que es colonialista de entender la relación con los pueblos originarios y permitir que ellos decidan las estructuras de diálogo o de formas de negociación que va a tener con ellos. Ya, pero buen punto. Ok, imaginémonos que el Estado dice, dale, decidan.
¿qué han pensado ustedes? Porque seguro que han hablado de esto, po. ¿Cómo organizarse para tener una representación frente al Estado? Sea esa colectiva, unitaria, vamos a armar un consejo, vamos a hacer un parlamento. Bueno, esas conversaciones están. ¿Y qué tipo de conversaciones tienen? ¿Y por qué no avanzan? Les preguntan los dos, ¿eh? Como... Eso es más cercano a la lógica de un parlamento, en que se aunan las personas de los diferentes territorios, porque es difícil que desde Santiago la comunidad andina actualmente va a encontrar un montón de vestigios arqueológicos de comunidades incas que dan cuenta que también hay territorio aquí andino, pero no podemos nosotros necesariamente hablar por la realidad de comunidades como Yahweh o Bisbiri, que están al interior, ¿ya? Tienen otras realidades. Entonces hay problemas que nos afectan a todos como pueblos originarios, pero hay cosas que tienen componentes territoriales y locales. No, sí, lógico, eso lo entendemos, pero ¿hablan o no hablan de construir un parlamento? Y si no un parlamento, ¿qué se imaginan? Sí. ¿Hacer un plebiscito territorial? ¿Cómo lo hablan, por ejemplo, en la Araucanía? Porque en la Araucanía ya ha habido parlamentos. Sí, claro. Bueno, hay por lo menos dos visiones que son distintas y que pueden conducir a un objetivo común. Una es la participación dentro del Estado, ¿cierto? Así como ser alcalde, en el caso mío, diputado. Tienen una tasa de alcaldes hoy día, 9 hasta la última 9, vez que conté yo. En la asociación por lo menos somos 9. Y acaban de elegir un senador, además. Sí, Francisco Buenchumilla y la senadora, perdón, la diputada... Y la diputada, claro. Emilia Nullao de la zona de Osorno. O sea, la cosa está cambiando. Están buscando una representación política muy concreta. Sí, esa vía está en avance, pero también está la de los jóvenes de otros grupos que tienen también una propuesta distinta, que están cansados seguramente y con impotencia de buscar el diálogo y nunca se ha encontrado estudiando la historia. Entonces ellos optan por una autonomía, una autodeterminación como pueblo, ya no integrándose en el Parlamento, sino que un autogobierno. Y yo creo ¿Cuál es la que tú crees que es mejor? La ideal es el autogobierno, porque nosotros somos un pueblo con raíces propias, con territorio que nos queda algo, con un idioma propio, con una manifestación espiritual propia, con una estructura integral, que es propia del pueblo mapuche en el caso nuestro, y que tenemos un territorio que traspasa frontera, que es más allá de Chile. Pero ¿cómo resuelve, Manuel, que hoy día el territorio que ha sido históricamente el territorio mapuche tiene toda una realidad súper pluriidentitaria? O sea, sí, tenemos colonos, tenemos chilenos. Imagínate que tú hoy día tienes la posibilidad de autogobierno. ¿Qué se hace con esos otros ciudadanos también? Por supuesto que un autogobierno tiene que contener y contemplar esa diversidad. Pero cuando hablamos de un pueblo como el caso de los mapuches, es un pueblo con una trayectoria histórica que es antecesora de la llegada del europeo acá. Entonces no es cualquier identidad, que los demás son importantes y que hay que respetarlo, por supuesto que sí, pero la plataforma es de un pueblo ancestral y que el autogobierno tiene que involucrar, por supuesto, su realidad actual. No podemos nosotros retrotraernos a 500 años atrás. O sea, cuando el pueblo mapuche habla de autogobierno, no habla de sacar a toda la gente del territorio, no habla momento de... Ya, que es importante aclarar los miedos que generan estas conversaciones, sí, ¿verdad? En un país como este que nos carga que nos dividan las cosas. Que tiene que ser inclusivo, que es a la inversa de lo que ha pensado el Estado ahora, o antes, o siempre. Que en un momento el decreto 2568 del gobierno militar pretendió sacar a los mapuches y dejarlo en un sector que se llamaba El Barco en Lonquimay, que se fueran todos a un rincón. Lo hizo en distintos sentidos, sí, no solo con los mapuches, sí, no se preocupe. Por supuesto, entonces no es esa la lógica que nosotros quisiéramos también. Lógico. Sino que al contrario, inclusivo, integral, participativo. Todo lo que no se ha hecho con el pueblo mapuche nosotros tenemos que invertirlo. ¿Y el pueblo mapuche todavía tiene corazón para hacer eso cuando no se ha hecho con ellos? Yo creo que la mentalidad de la juventud, de la formación, del estudio, de todos los sufrimientos que ha tenido el mapuche hace de que también tengamos una flexibilidad, una mentalidad más amplia, más abierta. ¿Compartes tú esta visión y cómo es desde el mundo aymara y quechua? Que si el pueblo mapuche ha sido invisibilizado, el aymara y el quechua. Sí, pero mucho más, ¿no? Sí, comparto esta visión. Nosotros cuando hablamos de autogobierno
de autonomía, no hablamos de expulsar a los chilenos o a los extranjeros, a los migrantes de las cosas, sino buscamos formas consensuadas, como dialogamos los pueblos originarios, de buscar soluciones, de sentarnos en una mesa y mirarnos entre todos los actores que van a componer estos espacios territoriales. ¿Y en el mundo aymara y quechua también esta alternativa del autogobierno suena como algo razonable, o están más en la lógica de los parlamentos y de encontrar una forma de conversar? Mira, el horizonte que tenemos como pueblos originarios, yo creo que es transversal, es llegar a la autonomía de nosotros mismos, el derecho a la autodeterminación que está consagrado en los convenios internacionales que ha suscrito Chile. Es llegar a eso, a nosotros ser capaces de decidir cómo queremos nuestro futuro, ¿ya? Y eso es complejo porque hay tú los has dicho bien, una diversidad de elementos en el mismo territorio. Y diversidad de realidades también, porque las luchas son diferentes. Hay personas que tienen que empezar desde la recuperación de su identidad, porque Chile se las ha negado. En particular la historia del mundo aymara fue muy fuerte. Muy fuerte, cómo por ejemplo se ha perdido la lengua porque la educación prohibida el uso de la lengua. Entonces es una pelea que se da en diferentes flancos, con diferentes aristas. Entonces por eso a veces uno podría querer dar ideas mesiánicas de solución, pero lo que a nosotros nos corresponde hacer como dirigentes es buscar las instancias de diálogo y de representatividad que tengan que ver con lo que piensa nuestro pueblo. ¿Qué opinas tú de esta realidad que viene viviendo el pueblo mapuche, donde ya está encontrando alcaldes, senadores, una diputada? ¿Están ustedes haciendo ese trabajo también de levantar liderazgo a nivel institucional? Sí, en el norte hay concejales aymaras, hay alcaldes, Licarantay también, hay figuras políticas del mundo andino. No han llegado al Parlamento y eso sin duda creemos que es todo un aporte, pero también creemos que lo hemos planteado en diversidad de instancias, que muchas veces el indígena político puede ser cooptado por su coalición política. Todos los dirigentes lo pueden ser, y lo hemos visto de sobra en la Exactamente. historia de Chile. Eso mismo también es un riesgo, porque ustedes mismos deben ser un hermoso trofeo, si alguien me hiciera. Uno, entre todo un otro universo, no es la representatividad que le corresponde a un pueblo, ¿ya? No es la representatividad que le corresponde al mundo indígena en cuanto a su proporción dentro de la ciudadanía chilena. Entonces hay que buscar también en paralelo, sin perjuicio de eso que existe, que tiene que ser un elemento favorable en la medida de que estas personas realmente representen lo que son, personas de pueblos originarios. Entonces hay que buscar elementos también, se han hecho conversatorios, seminarios de posibles herramientas de integrar mayores cupos o cupos específicos para los pueblos originarios. Son discusiones también que se están dando. Ahora, tenemos muy poco rato, pero yo quería que nos contara un poco, porque hay una esperanza en esta cuestión de la representación, y hay otra esperanza en esta mirada que conocí hace un tiempo atrás mientras escuchaba una exposición que hacía Manuel sobre cómo están buscando un mapeo de equilibrio entre todas las historias que ha tenido ese mismo territorio a través de una propuesta de valor para el territorio. ¿Nos cuenta un poco qué han hecho en Lumaco? Bueno, dentro de nuestras preocupaciones de cómo avanzar en poder mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes, teniendo en cuenta el contexto actual de estos últimos 40, 50 años, Lumaco y sus alrededores, comunas vecinas, están cubiertas de pino y eucalipto, que para el Estado de Chile es un sector sumamente relevante, el sector forestal, y que por ese concepto ha ingresado mucha divisa al país. Pero sin embargo, nosotros que vivimos alrededor de estas plantaciones exóticas, cada vez se genera un estancamiento, un empobrecimiento de los suelos y también empobrecimiento de nuestra gente en materia medioambiental, en materia de recurso hídrico, en materia de camino, todo lo que es la conectividad vial, destruida por camiones de alto tonelaje que circulan en el territorio, por señalar tres elementos centrales. ¿Qué han hecho? Entonces, ¿nosotros qué decimos? Sigo siendo alcalde y haciendo lo mismo de siempre, que aplaudimos lo que están haciendo las empresas forestales, pero miramos cómo pasa un camión que porta 3 millones de pesos en una sola carga y no queda ninguno de esos
3 millones de pesos, ni un peso para la comuna de Lumaco, ¿qué hacemos? Mire, hablemos con ellos, porque aquí somos todos actores relevantes para el desarrollo de este territorio. Aquí somos cerca de 10.000 habitantes, ha ido bajando porque los jóvenes se vienen a Santiago, se van a otras latitudes, entonces ha ido disminuyendo la cantidad de habitantes. Pero mire, tenemos nosotros una riqueza que está debajo de la mesa, que está invisibilizada, y que si nosotros somos nosotros que la coloquemos en valor, nadie le va a dar importancia a esto, que tiene que ver con el patrimonio histórico, cultural, que tiene que ver con la riqueza de gente que ha pensado en sectores productivos como el carbón de la zona sur de nuestra comuna, en donde hay alrededor de 300 productores de carbón orgánico, que de desechos de pino y eucalipto, hoy día lo están haciendo de aromo, llevan 100 años porque son los primeros colonos que llegaron a ese sector y instalaron su propia forma de autosuficiencia económica produciendo carbón. Entonces, coloquémosle hornos metálicos, coloquémosle algo de tecnología, veamos cómo lo incluimos en un circuito turístico a ellos. Más patrimonial. Exacto. Que nos permita recorrer de otra forma la comuna. Tenemos otro sector dentro de la cordillera de la costa, que es un número importante de familias que siempre han vivido de alimentarse del cerdo avellanero, que es un cerdo que consume avellana nativa y que tiene un sabor, tiene un color, tiene una forma distinta y que no ha sido comercializado nunca, pero es un valor que está ahí escondido en la cordillera. Y puede ser un alto valor, como el jamón de Jabugo en el fondo. Puede ser una línea de ese estilo. También tenemos otra historia dentro de la localidad, que en la década del 1910 en adelante se produjo mucho vino en ese territorio, en ese lugar. Entonces, tenemos un relato histórico, cómo nosotros somos capaces de colocar en valor eso hoy. Tenemos Precioso. Otros hitos históricos que viene ahora en los próximos tiempos cercanos, que es la batalla de Curalaba de 1598, que fue un hito muy relevante para el Imperio Español, que los mapuches allí, al ver que mataron a Caupolicán, que mataron a Galvarino, entonces hubo un levantamiento y dijeron, bueno, aquí hay un gobernador que tenemos que nosotros decirle algo. Finalmente se generó allí una emboscada que ocurrió donde nosotros tenemos emplazada la municipalidad a un par de metros. Muchas razones para ir a Lumaco en el fondo, Curalaba, visitar y conocer, que fue la victoria finalmente. Sí. Hoy se nos acabó lamentablemente el tiempo. Quisiéramos invitarlo después para conocer mejor este proyecto de desarrollo, que es definitivamente algo que necesitamos en Chile, y lo mismo a ti, Samuel. Muchas gracias a ambos. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Hasta aquí llegamos. Ya acaba de ver cuál podría ser un panorama bueno para este verano, ir a conocer Lumaco y todas las cosas que tienen que contarnos de nosotros mismos, de nuestra historia, de nuestras raíces indígenas, que tenemos todos los chilenos de acuerdo al estudio del genoma chileno. Así que tenemos que lograr amigarnos, ¿verdad?, con esta historia y encontrar una forma de cohabitar este territorio. Nos vemos otra vez en Panorama Chile. VTR presentó. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones.